Es un gusto estar acá y poder compartir con todos, con toda la audiencia y poder compartir un poquito de lo poco que sea al respecto. Ok, me dice si está al aire, sí. Como ya bien dijeron, hoy voy a tratar de hablarles un poquito, hacer una introducción a lo que es el lenguaje de programación por excelencia para Oracle, que es PL/SQL. Y más que buenas prácticas, serán algunos consejitos al final de cosas que es importante que tratemos de hacer siempre. Como ya se dijo, mi nombre es Eddy Molina, soy Oracle Ace Associate, speaker, blogger, en este momento presidente del grupo de usuarios Oracle de Costa Rica, miembro del AUC y consultor, desarrollador y capacitador de Apex. Pueden encontrarme en Twitter como EOApex y esa es la dirección de mi blog donde pueden leer algo de lo poco que escribo. En realidad, cuando tengo un poco de tiempo, que ahora no es tanto como quisiera. Importante que conozcan si tienen aspiraciones en adelante, en algún momento, formar parte del programa de Oracle Ace, que es un programa abierto a todos y que es un reconocimiento, un premio a la labor de compartir con la comunidad de lo poco que se conoce, o lo poco o lo mucho que se conoce sobre las tecnologías Oracle en diferentes áreas. Hay 3 niveles: el Oracle Ace Associate, que es el nivel de ingreso, el Oracle Ace y el Oracle Ace Director. Así que si están interesados, los invito a que busquen por ahí en Google sobre el programa Oracle Ace y lo que les ofrece. La agenda de hoy, y voy a ir un poquito rápido porque hay mucho que cubrir y en realidad es poco el tiempo. Vamos en primer lugar a echar un vistazo general a lo que es el lenguaje PL/SQL. Luego vamos a ver algunos fundamentos del lenguaje, sobre lo que se basa el lenguaje, qué necesitamos. Unas sentencias básicas, del lenguaje, para que vean que no hay mucha diferencia con otros lenguajes de programación en cuanto a las sentencias. Y al final algunos consejos y les voy a mostrar algunos ejemplos de cada una de las cosas corriendo para que vean cómo funciona. Si tienen preguntas, pueden hacerlo en la sección de preguntas y respuestas y al final trataré de responderlo. Y no queda más ya que iniciar con lo que es PL/SQL e ingresar directo a materia. En realidad esto sería como una lección introductoria a lo que es PL/SQL. Vamos a cubrir un montón de temas generales en un corto tiempo que luego en algún momento, como parte de su capacitación formal dentro de la institución, pues van a ampliar. PL/SQL o Procedural Language for SQL es una extensión procesal de SQL de Oracle. Es un lenguaje que es portátil y para el procesamiento de transacciones de alto rendimiento. Esa es la definición mínima de lo que es PL/SQL. Pues básicamente, con SQL lo que hacemos es consultas a nuestras bases de datos, podemos hacer actualizaciones, consultas y cosas de ese tipo. El PL lo que me permite es extender estas capacidades y hacerlas dentro de trozos de código. Como ya vamos a ver, tiene algunas ventajas el PL/SQL, como que tiene una estrecha integración con el SQL, es de muy alto rendimiento, tiene una alta productividad, es portable al 100%, no importa la máquina en la que tengan corriendo ustedes su base de datos o el ambiente, si es Windows, si es Linux, el PL/SQL les va a funcionar sin importar nada de esto, si hay diferencias en el sistema operativo, en el equipo físico que están usando. En realidad,
él va a funcionar de manera sencilla y sin ningún cambio dentro de la base de datos. Es escalable, lo que quiere decir que pueden ir aumentando sus capacidades y es altamente manejable. Y lo más importante es que es un lenguaje que soporta la programación orientada a objetos. En cuanto a integración con SQL, podemos mencionar que permite usar las instrucciones de manipulación de datos SQL, como ya les dije, el select, el insert, el delete, el update, cosas de este tipo. Tiene control de cursor, control de transacciones y todas las funciones, operadores y pseudocolumnas de SQL. O sea, cualquier cosa que está disponible dentro de SQL, ustedes la tienen disponible también con PL. Es totalmente compatible con los tipos de datos SQL. O sea, maneja todos los tipos de datos que maneja SQL, el char, varchar, integer, number, cualquier CLOB, VLOB, cualquier tipo de datos que por ahí más adelante vamos a ver los básicos, ustedes los manejan también desde PL. No necesitan convertir entre tipos de datos de PL, SQL y SQL. Y pueden asignar un elemento de datos PL, SQL al tipo de datos de una columna o una fila de una tabla. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una manera en que yo defino una variable, por ejemplo, del mismo tipo que tiene una columna de una base, de una tabla de mi base de datos. Permite ejecutar una consulta SQL y, que es la parte interesante, procesar lo que me devuelve esa consulta fila por fila. Y podemos, en el caso de las funciones, se pueden declarar y definir en las cláusulas with de las sentencias SQL select. Eso quiere decir que si yo creo mis funciones, dentro de mis selects yo puedo hacer referencia y puedo utilizar esas funciones de manera sencilla. Y algo muy importante, me permite tanto SQL estático como dinámico. El SQL estático es el que escribimos, select asterisco from emp, por ejemplo, eso es un SQL estático, o un dinámico donde yo de manera dinámica y por medio de una variable voy armando mi SQL, mi sentencia SQL, y luego la puedo ejecutar. Es de alto rendimiento, como dijimos, permite enviar un bloque de sentencias a la base de datos de manera que se reduzca muy significativamente el tráfico entre la aplicación y la base de datos. No tenemos que estar mandando sentencia por sentencia, sino que mandamos un bloque de código y todo se ejecuta dentro de la base de datos. Cuando se inserta una instrucción SQL, insert, update, delete, merge o select directamente en el código PL/SQL, el compilador convierte las variables de las cláusulas where y values en variables bind, lo que le permite ahora con reutilizar a la base de datos, al motor de la base de datos, reutilizar esas declaraciones SQL cada vez que se ejecuta el mismo código, lo que mejora el rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que mandamos un código que tiene una sentencia SQL, la base de datos lo va a dejar en una sección de la memoria y si lo vamos a usar de manera recursiva, no vamos a tener que estarlo enviando, sino que ya está ahí y va a ser mejor manejado por la base de datos. Lo único que va a cambiar, por ejemplo, sería en este caso el valor de esas variables que estamos definiendo en los where o en los values y va a ser la ejecución pertinente. Los subprogramas PL/SQL se almacenan en forma ejecutable y se pueden invocar de manera repetida. Ok. Cuando creamos subprogramas o almacenados, estoy hablando de funciones, procedimientos
o paquetes, estos están almacenados dentro de la misma base de datos. Entonces, esto quiere decir que yo no tengo que enviar desde el lado del usuario hacia la base de datos la solicitud que estoy haciendo, simplemente hago el llamado y esto le permite que el trabajo se inicie de manera más rápida, que no necesite tanto tráfico en la red y que los tiempos de respuesta sean mucho más rápidos y que no tenga tantos requisitos de memoria y sobrecarga de invocación. El compilador PL/SQL tiene un optimizador que normalmente, si nuestro código no se ejecuta de la manera óptima, él trata de reorganizarlo para que se ejecute en su forma en su forma óptica y de esta manera se mejore el rendimiento. En alta productividad podemos mencionar que el PL tiene muchas características que ahorran tiempo de diseño y depuración y es el mismo entorno, el mismo en todos los entornos. Nos permite escribir código compacto para manipular datos. De la manera en que Perl, por ejemplo, puede leer, transformar y escribir datos en archivos, PL puede consultar, transformar y actualizar datos en una base de datos. Eso más o menos es la analogía. Y algo muy importante, si por ejemplo usted aprende a usar PL/SQL como una herramienta de Oracle para programar, por ejemplo, a nivel de línea de código en una ventana de SQL, ejecutar SQL o PL crudo como tal, esos conocimientos ya los tienes para transferirlo a cualquier otra herramienta de Oracle. Estoy hablando de Forms, por ejemplo, de Apex, que por ahí se mencionó, que es la herramienta en este momento por excelencia para trabajar con cloud y en la nube. Y cualquier otra herramienta de Oracle ya tienen ese conocimiento, no tienen que aprender otro lenguaje, sino que les sirve para todas y cada una de las herramientas de Oracle disponibles. En cuanto a portabilidad, es estándar el lenguaje y portátil para el desarrollo en Oracle. Puede ejecutar aplicaciones PL, como ya les había dicho, en cualquier sistema operativo y plataforma donde se ejecute la base de datos. Escalabilidad. Los subprogramas almacenados en PL aumentan la escalabilidad al centralizar el procesamiento de aplicaciones en el servidor de la base de datos. Como ya les dije, todo se ejecuta de lado allá. No tenemos nada ejecutando fuera de la base de datos. Las funciones de memoria compartida del servidor permiten que la base de datos admita miles de usuarios simultáneamente en un solo nodo. Y en cuanto a manejabilidad, los subprogramas aumentan la capacidad de administración porque pueden mantener solo una copia de un subprograma en el servidor de la base de datos en lugar de una copia en cada sistema cliente. Al estar centralizado es una sola copia que mantener y no nos perdemos. No vamos a perder que hicimos un cambio en alguna copia y en otra no. Y algo muy importante es que cualquier cantidad de aplicaciones pueden usar los mismos subprogramas que se tienen sin afectar ninguna a la otra y se pueden cambiar estos subprogramas sin afectar las aplicaciones que los invocan. ¿Por qué dijimos también que soporten programación orientada a objetos? Porque permite definir tipos de objetos que se pueden utilizar en diseños orientados a objetos. Admite programación orientada a objetos con tipos de datos abstractos. Los tipos de datos abstractos consisten en una estructura de datos y subprogramas que manipulan los datos. O sea, yo creo una estructura con todo el código necesario para manejar esa estructura de una sola manera y PL lo maneja sin ningún problema. ¿Cuáles son las principales características del lenguaje?
Primero, permite el manejo de errores, el manejo de bloques, me permite manejar variables y constantes, el uso de subprogramas, de paquetes, de disparadores. Entrada me permite hacer funciones de entrada y salida. Me permite realizar abstracción de datos, declaraciones de control. Me permite hacer compilaciones de manera condicional, si es necesario. Y el procesamiento de un conjunto de resultados de consulta, una fila a la vez, como ya les había dicho. Yo puedo hacer un select, por ejemplo, que me devuelve 1.000.000 de líneas y a ese 1.000.000 de líneas, a cada una de ellas, realizarle un proceso específico para cada una de ellas. ¿Cuál es la arquitectura básica del PL/SQL? Básicamente, el PL, como dijimos, es un blog de código que ya ahorita les voy a mostrar cuál es el formato de ese blog que enviamos al motor del PL/SQL, que puede ser o procesal o puede ser SQL. Si es procesal, se va al ejecutor de sentencias procesales y si no, se va al servidor de base de datos y ejecuta la sentencia SQL. Básicamente, así es como funciona el PL. Ok. Algunas cosas importantes, como que el motor se puede instalar en la base de datos o en una herramienta de desarrollo de aplicaciones, como lo es Oracle Forms, por ejemplo. Y que en cualquier entorno el motor PL acepta como entrada cualquier unidad PL/SQL básica. Ok. Las unidades de PL/SQL, ¿cuáles son? Son bloques anónimos de PL, pueden ser funciones, pueden ser librerías, pueden ser paquetes, pueden ser cuerpos de paquetes, pueden ser procedimientos, pueden ser disparadores de base de datos, pueden ser tipos. Los tipos, como ya les dije, son los ADT que les mencioné antes. Y pueden ser cuerpos de tipo. ¿Y cuál es la estructura básica? Ok, podemos tener etiquetas, que una etiqueta, el formato básico es este que tenemos ahí en pantalla. El paréntesis es simplemente como referencia a lo que está entre paréntesis. En este caso no es importante, pero dentro de la etiqueta, que es dentro de 2 menores y 2 mayores, vamos a poner un nombre de una etiqueta para un bloque que es opcional, no necesariamente tenemos que usarlo. Tenemos la primera parte, que es la parte del declare, donde hago la declaración de mis constantes, variables, tipos, etcétera, cursores. Y ya tengo la parte como tal del código que voy a ejecutar, que empieza con un begin, en donde yo voy a tener una o varias sentencias que voy a ejecutar. Puedo tener, porque es opcional, una sección de exception donde yo lo que hago acá en esta sección es capturar los posibles errores que vaya a tener o que vayan a resultar de la ejecución del código y finalizo mi bloque con un end. Esa es la estructura básica de un código PL/SQL. Ahorita vamos a ver ya códigos con contenido para que vean cómo se ve en realidad. Pero esa es la estructura básica. Puede ser una etiqueta, la parte del declare, el begin, mis sentencias, exception, la captura de errores dentro del exception y el end. Ok, entonces ahora sí, veamos algunos fundamentos del lenguaje. Necesitamos manejar un set de caracteres. La base de datos como tal maneja un set de caracteres con el que maneja todos los datos que se introducen a ella o que salen de ella. Y de igual manera, el PL
tanto el PL como la base de datos representan todo lo que entra como una secuencia de bytes. Y ese es el código carácter, un conjunto de caracteres. Es lo que conocen como, o un grupo, es el conjunto de caracteres. Eso estamos hablando como, ejemplo, como por ejemplo del UTF-8, UTF-32, y hay muchos sets de caracteres. Cada uno de esos sets de caracteres me permite cierto tipo de caracteres. En el caso de nosotros que usamos caracteres especiales, sí tenemos que tener cuidado con el set de caracteres que utilizamos, pues si no vamos a tener problemas con el procesado, la entrada y la salida de esos caracteres especiales. Esos juegos de caracteres son admitidos tanto por la base de datos como por el PL, como ya les dije, y hay un set más que es el set de caracteres nacionales que me permite definir a mí cosas como, por ejemplo, cómo se representan las fechas, cómo se manejan, cómo funciona el ordenado de los datos en caso de utilizarlo, cosas de ese tipo, la parte de puntuación, por ejemplo, también en números, si el decimal es un punto, una coma, lo mismo con los miles, cosas de ese tipo. Están definidas dentro de estos sets de caracteres. Tenemos unidades léxicas como tales ya. En estas tenemos delimitadores. Los delimitadores son o un carácter o una combinación de caracteres que tiene un significado especial en PL/SQL. Cuando usamos delimitadores no debemos insertar ningún otro carácter entre ellos, incluidos los espacios en blanco. ¿A qué me refiero con delimitadores? Son todos esos que están ahí, por ejemplo, el más para sumar, el dos puntos igual, que es el que se usa para asignación de valores a una variable, el igual mayor que para asociar, para hacer asociaciones, el porcentaje que se utiliza para atributos, la comilla simple, que es un delimitador de cadenas, etcétera. Ahí tenemos todos y cada uno de los delimitadores que nos permite utilizar PL/SQL. Tenemos identificadores, que un identificador básicamente es un nombre que yo le asigno a un elemento de PL/SQL y que puede incluir constantes, cursores, excepciones, palabras claves, etiquetas, paquetes, palabras reservadas, subprogramas, tipos, variables. Cada uno de esos tiene su propio identificador. Tenemos literales. Es básicamente un valor que no está representado por un identificador ni se calcula a partir de otros valores. 1, 2, 3, por ejemplo, es un literal entero y ABC, entre las comillas, es un literal carácter. En este caso, 1 más 2 no es un literal porque estamos realizando una operación ahí. En SQL, en PL, los literales incluyen todos los literales de SQL más los literales Boolean, que SQL no tiene. Y los Boolean básicamente son valores lógicos predefinidos que son o true o false o null. Que el null representa, como dice por ahí, un valor desconocido. Es un nulo, un valor que no tenemos. Tenemos los pragmas. Es una instrucción específica para el compilador que se procesa en tiempos de compilación. Que lo que hace es modificar de alguna manera el comportamiento de la instrucción. Comienza con un pragma. Algunos tienen argumentos y pueden aparecer antes de una declaración o en una declaración. Pueden aplicarse restricciones adicionales para pragmas específicos. El alcance del efecto del pragma depende del pragma en sí. Y si un pragma lo definimos con un nombre o un argumento que no es reconocido, no tiene ningún efecto sobre el compilador. Tenemos los comentarios.
como en todo lenguaje de programación, lo utilizamos para introducir lenguaje aclaratorio a nuestro código y es ignorado por el compilador de PL. Simplemente está ahí para que nosotros lo leamos como tal, pero en la base de datos no pasa nada. Como ya lo dije y como todos sabemos, ya deberíamos saber si utiliza para describir un propósito o algo, para aclarar a otros programadores qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que hace el código, a nosotros mismos, porque puede que hoy escribamos un código y dentro de 2 años volvamos a verlo y es importante que nos recuerde qué era lo que estábamos haciendo ahí, porque no nos vamos a poder recordar de todo siempre. Pueden ser de una línea o pueden ser líneas múltiples. El de línea sencilla empieza con 2 guiones. En este caso, eso sería un comentario dentro del código. Y los de líneas múltiples comienzan con un slash asterisco y terminan con asterisco slash. Entre esas 2 cosas pueden haber las líneas que quieran. Aparte de incluir comentarios, nos sirven muchas veces para comentariar parte del código cuando estamos depurando, para saber que si esa parte nos está causando problema o no. Es importante. Las declaraciones, básicamente lo que hacen es asignar espacio de almacenamiento para un valor de tipo de datos específico y la nombra esa ubicación de almacenamiento para que se pueda hacer referencia a ella. O sea, básicamente estamos creando en memoria espacio y un nombre para ese espacio de memoria que nos va a referir un valor. Se pueden declarar objetos antes de poder, se tienen que declarar cualquier objeto antes de poder hacer referencia a ellos. Y normalmente aparecen en la parte de declarativa, en el declare del bloque, del subprograma o del paquete. Se pueden declarar variables, como en este caso, vcolor, que es de varchar, tipo varchar 2 de 10 y con un valor inicial de rojo. Se pueden declarar constantes, que es algo similar, simplemente que lleva el constant luego del nombre de la variable, y en este caso nunca va a cambiar el valor, no vamos a poder cambiarlo, simplemente lo definimos una vez y de ahí no podemos cambiarlo porque es constante. Y normalmente, como les dije, se realizan en la sección declare del bloque PL. En cuanto a referencias, alcance y visibilidad de identificadores, o sea, dónde las referencio y a dónde las puedo ver o no, ¿cómo las referencio? Y ustedes ven acá la parte esta donde dice A 2 puntos igual a 1, lo que estoy haciendo es haciendo referencia a que ya había definido en la parte del declare como un integer, ahí la estaba declarando. Y en el caso de la visibilidad, va a depender de dónde defina yo esa variable, dónde va a estar disponible o no. En este caso, A y B, el A de tipo char y B de tipo real va a estar disponible dentro de todo el bloque de PL, mientras que la variable A integer y C real solo va a estar dentro de este bloque que está en azul. De igual manera, la variable dir, que es de tipo real, solo va a ser visible dentro de este bloque verde. ¿Cómo asignamos valores a las variables? Lógicamente, primero, como dijimos, la declaramos en el declare y utilizamos una instrucción de asignación para asignarle un valor de expresión, o podemos utilizar un select into o un fetch para asignarle un valor de una tabla a una variable. O también, la otra manera es pasarla como un parámetro de entrada o salida a un subprograma. Me estoy refiriendo a una función, a un procedimiento, y luego la asignamos dentro de ese código. Ok, tenemos luego expresiones, que es una combinación de uno o más valores que incluyen operadores y funciones SQL que se evalúan como un valor. Una expresión siempre devuelve un único valor. Y
van de sencillo a simple, como por ejemplo una constante o una variable, como A, con un operador unario y su operando único, que le estoy diciendo menos A en este caso, o un operador binario y sus dos operandos. En este caso es A más B. Tengo dos variables que son A y B, y el operador que es el operador de adición, que es el más. Un operando puede ser una variable, una constante. Estoy hablando ahí del A y B de los ejemplos anteriores. Un literal, un operador, la invocación de una función o un marcador de posición o cualquier otra expresión. De manera que las expresiones pueden llegar a ser lo complejas que queramos. Los tipos de datos de los operandos determinan el tipo de datos de la expresión. ¿A qué me refiero con esto? El ejemplo más lógico, si yo tengo manzanas, si yo tengo 2 manzanas y me dan 3 manzanas, voy a tener 5 manzanas. No puedo tener 5 naranjas. ¿Ok? A eso básicamente me refiero con esto. Si vamos a mantener la naturaleza de lo que tenemos. Algunos ejemplos de expresiones. El caso de la concatenación, que utiliza el operando de las dos líneas horizontales. Cuando yo hago una expresión como esta de auto concatenado con bus, me va a retornar autobús. Tenemos órdenes de precedencia, no es lo mismo 1 más 2 elevado a la 2 que 1 más 2 elevado a la 2. Los paréntesis en este caso alteran la precedencia de las operaciones y es algo que tenemos que tener presente. Tenemos expresiones lógicas, o en este caso, en un if, si 1 es menor que 2, me va a retornar, eso me va a retornar cuando yo lo valoro, o un true o un false. En este caso me retornaría un true, porque 1 es menor que 2. Tenemos case, el caso estos son casos específicos donde yo puedo evaluar diferentes valores en una sola instrucción para obtener un resultado. Tenemos expresiones estáticas, en este caso, que lo que estoy haciendo es un redondeo. Esa es la función de redondeo, el CEIL, en PL o en Oracle. Tenemos funciones de reporte de error, que básicamente los reportes de error que me devuelven la base de datos o cualquier otro paquete de la base de datos, me van a devolver un SQL code y un SQL ERRM. El primero me devuelve el código de error o de PL o de la base de datos o de lo que yo esté ejecutando, y el SQL ERRM me devuelve un texto aclaratorio de en qué consiste ese error. El code se puede utilizar para personalizar los errores mostrados al usuario final. De hecho, yo puedo utilizar del 20.000 al 20.999 para definir errores propios dentro de mis códigos, dentro de mis bloques de código. Por ejemplo, este es un caso específico. En rojo tengo el SQL Code, el hora 06502, y en azul el SQL ERRM, que es un PLSQL, Numerical Value Error. Básicamente me está diciendo que tengo un error de valor o numérico. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, estoy tratando de asignarle a una variable numérica un valor alfanumérico, por ejemplo, o una fecha, o algo que no es numérico, o que estoy tratando, por ejemplo, de meter un valor muy grande en una variable que definí pequeña, cosas de ese tipo. Los tipos básicos que manejamos en PL, hay muchos más, pero estos son el char, el varchar 2, que me permite manejar valores alfanuméricos. La diferencia entre el primero y el segundo es que el char siempre va a tener el tamaño que yo le defina. Si yo defino el char de 10, siempre en memoria va a tener ese tamaño. Mientras que el varchar 2, si yo defino el varchar 2 con un tamaño de 400, por ejemplo, y yo lo que le incluía es a la variable o a la constante que definí como varchar 2, solo la palabra hola,
en realidad en memoria no va a tener el tamaño de 400, sino que va a tener un tamaño de 4. Tenemos los CLOP, que es para manejo de archivos de tipo carácter muy grandes, los VLOP para manejo de archivos binarios, los raw y long, que me permiten manejar los dos anteriores, y number, aunque ahí podemos incluir también integer o real, que me permiten manejar números y otros más, y el boolean, como ya vimos, es para valores lógicos, para verdadero o falso. Tenemos sentencias PL/SQL para manejo de control. Tenemos sentencias de control. Estas tienen tres categorías, o PL tiene tres categorías de sentencias de control: la selección condicional, de bucle y de control secuencial. Las declaraciones de control son sentencias de selección condicional que ejecutan declaraciones diferentes para valores de datos diferentes. ¿A qué me refiero? Estoy hablando en este caso específicamente de un if o un case. Ejecuto ciertas sentencias dependiendo de los valores que evalúe. Y tenemos las sentencias de bucle o de ciclos, que ejecutan la misma secuencia una y otra vez hasta que una condición se cumpla. En este caso tenemos el loop básico, el loop del for y el loop del while. Y tenemos para salir de estos bucles, de estos ciclos, algunas instrucciones como son el exit o el exit when y el continue o el continue when. Estas sentencias en el PL son cruciales porque es lo que más utilizamos normalmente cuando ejecutamos el procesado de los resultados SQL que obtenemos para cada línea. Tenemos también por ahí algo que no se utiliza mucho, que es el goto, que nos envía específicamente a algún lado, alguna etiqueta del código, y el null, que el null en este caso no hace nada. En el caso del if, tenemos diferentes maneras de if. Puede ser el if then, que es la manera básica, el if then else, el if y el if then else if. En el caso del if then, se ejecuta o omite una secuencia de una o más instrucciones según una condición. Si la condición es verdadera, las sentencias se ejecutan. Si es en caso contrario, no se van a ejecutar, no va a hacer nada. Esa es la manera de redacción del if. Tenemos el if, la condición, el then, dentro las sentencias que vamos a ejecutar y finalizamos con un end if. Sería algo como así, como esto que tenemos ahí. En este caso, si color es igual a azul, entonces imprímame una línea en la pantalla que diga el color es concatenado con el valor de color. ¿Ok? En el caso del else, vamos a agregar algo más. Es similar al anterior, solo que si la condición que evaluamos es verdadera, se ejecutan las sentencias luego del if, y si la condición es falsa, se ejecuta lo que está luego del else. De esta manera, en este caso, siguiendo con el ejemplo, si el color es azul, imprimiría el color es y el nombre del color, y si no imprimiría, el color no es, en este caso, azul. ¿Ok? Y tenemos el if then, else if, que lo que nos permite es generar una sentencia más compleja donde puedo evaluar diferentes condiciones. En este caso, ahí vemos el bloque básico. Tenemos la primera condición, el if de la primera condición, lo evaluamos. Si es verdadero, ejecutamos las sentencias, y si no, ok, ejecutamos un else if y evaluamos una segunda condición y así sucesivamente hasta la condición n que definamos. Y podremos de manera opcional, si así lo queremos también, si al final no cumple con ninguna, agregar un else y ejecutar las sentencias de el else.
Y ahí tenemos el ejemplo. El case, en el caso del case, se ejecuta las primeras instrucciones para que el valor selector es igual al selector. ¿Qué quiere decir? Él empieza a evaluar en el momento en que encuentre una instrucción en que el selector y el valor sean iguales, ejecuta eso y se termina, sale del case. Podríamos usar una excepción case not found en el caso de que no suceda nada. Esta es la manera básica del case. Vemos el case, cuál es el selector que vamos a evaluar y los when. Cuando el selector sea, les muestro acá, por ejemplo, tenemos el case, en este caso color, que sería la variable o la constante color. Si ese color, esa variable o esa selección color, cuando sea A, entonces vamos a asignar a una variable n color el valor azul. Si fuera R sería rojo, si fuera N naranja, si fuera V verde, y si no es ninguna, entonces asignaríamos negro. En el momento que ella encuentre un valor, empieza hacia abajo. Si ella llegó y encontró que color era A, asigna el azul y sale del case. Y si no, sigue evaluando hasta llegar al final. Podemos realizar lo mismo, pero de manera diferente. En este caso lo que hacemos es con búsqueda, y lo que hacemos es evaluar. Vean que no tengo un selector luego del case, sino que evaluamos una condición con el mismo. En este caso, yo le digo que si una variable nota es menor que 60, entonces asígnele a otra variable resultado reprobado, y si es mayor que 70, aprobado. En caso contrario, el resultado entonces sería repite. ¿Ok? Tenemos sentencias de bucle, las cíclicas, que son, como ya les dije, el loop, el for y el while. Y las que me permiten salir de los bucles, que son exit y exit when, o el continue y el continue when. Las sentencias loop y exit, cada interacción del ciclo, las declaraciones se ejecutan y el control vuelve a la parte superior del ciclo. ¿Qué quiere decir esto? Él entra al ciclo, ejecuta todo lo que tiene y regresa a donde empezó el ciclo. A menos que tenga una instrucción exit que se cumpla. En este caso, en el momento que ejecute el exit, me va a llevar luego del ciclo, luego del end loop. Esa es la forma básica. Y el ejemplo clásico, tenemos un loop, tenemos una variable x que es de tipo numérica, y básicamente estoy imprimiendo una línea con el valor de la x, luego le estoy sumando 1 al valor y estoy evaluando. En el momento que el valor de x sea mayor que 3, va a salir y se va a venir luego el end loop a ejecutar esto. En caso contrario, va a regresar al loop y va a volver a ejecutar. Acá debemos tener cuidado de siempre tener una manera de salir, porque si no vamos a crear un loop infinito. El exit when es similar al exit, solo que vean que ya no estoy usando un if, sino que uso una sola sentencia, exit when x sea mayor que 3. Pero igual tengo una condición acá que voy a evaluar para salirme del loop. Con el continue, en el momento que encuentre el continue, me va a regresar nuevamente a volver a ejecutar el loop, y cuando ya no se cumpla, pues va a seguir hasta que encuentre un exit. En este caso, mientras sea menor que 3, él va a venir y va a ejecutar estas dos sentencias. En el momento que sea 3, va a empezar a ejecutar estas otras sentencias. Ahorita les ejecuto un ejemplo para que vean. Y el continue y el continue when es exactamente el mismo que con el exit. En lugar de tener un if, utilizo el continue when, pero el resultado al final va a ser el mismo. Tenemos el for loop. El for loop
lo que hace es ejecutar para un rango de valores una serie de sentencias. Normalmente comienza a ejecutarse en el límite inferior y termina en el límite superior, a menos que utilicemos un reverse, que en este caso empezaría en el límite superior del rango y terminaría en el inferior. Podemos definir una etiqueta y esta es la manera de redactarlo, el for, el índice que vamos a utilizar en donde defino los límites inferior y superior, las sentencias que voy a ejecutar y el fin del loop, como en este caso, donde en este caso yo le estoy diciendo para i, que es el índice, con valores que estén entre 1 y 3, ejecúteme esta línea que es poner el valor de i. Y tengo los valores que en este caso se va a ejecutar una sola vez para para i igual a 2. Y en este caso, como ya dijimos, se ejecuta del inferior, que el inferior está a la izquierda, al superior. En este caso no se ejecutaría nada porque el límite inferior es mayor que el límite y superior. Y siempre se ejecutan del índice, del límite inferior al superior, a menos que diga reverse. Pero en este caso no se ejecutaría ningún for. En el caso del while es similar, pero en este caso siempre se va a ejecutar todo sin evaluar primero. Voy a ejecutar todas las sentencias y una vez que termine voy a regresar de nuevo al while, donde ejecuto y luego voy a evaluar cómo salir del loop. Ok. Tengo ya para mostrarles cómo funciona y darles tiempo de que pregunten algunas cosas, algunos consejos. Siempre traten de estandarizar. Usen estándares siempre, usen nombres significativos para procedimientos variables constantes, no usen A, B, C o dólares A o dólares B, no. Si van a utilizar un color, usen color para el nombre de la variable para los nombres de funciones y paquetes, usen valores, nombres significativos, siempre, siempre. Agreguen comentarios para clarificar el código, como ya les dije, tanto para los otros como para ustedes mismos. Traten siempre de utilizar paquetes más que procedimientos y funciones. Manéjenlos dentro de los paquetes y no fuera a menos que sea estrictamente necesario por algún motivo. Siempre traten de utilizar el exception, de capturar los errores, es importante. Y siempre que sea posible, utilizar el porcentaje type, que es el que me define las variables o constantes del mismo tipo de las columnas y de las tablas o vistas. Y siempre, siempre mantengan el código lo más simple posible. Ok, entonces, ahora déjenme mostrarles aquí, correr en carrera un poquito de código para que vean cómo funciona en este caso, en este primer caso. Esto es lo que hago, sí, lo único que estoy haciendo, y espero que vean bien ahí en pantalla, es declarar variables. Si yo ejecuto esto, acá adentro lo que estoy haciendo es simplemente imprimiendo para que vean que las variables no tienen, acá abajo, que no tienen ningún valor. Simplemente definí esas variables, existen como tal en memoria, pero no hay para tal. En este caso, en este segundo caso, es con constantes y les voy a estar, y sí les estoy asignando un valor inicial a esas constantes. En este caso, cuando yo ejecuto, si ven acá, en la parte de abajo, vean que ya tienen los valores que yo le asigné acá arriba, que el límite de crédito tiene 5,000, los días máximos del año 366, y que leyenda urbana es falso. Ahí lo tenemos. Los valores por defecto siempre, si yo no les hago una asignación inicial,
se ¿Qué dice? define Disculpa, a nulo. Sí. no vemos tu pantalla, solo vemos la presentación. ¿No están viendo la pantalla? Ok, denme un momento. Denme un momento. Ajá. Ahí. Ok, ok. Ahora sí. Ok, ¿se ve bien? Sí. Sí se ve bien. Ok, como les decía, en el primer caso lo que hago es simplemente declarar. Vamos a borrar acá. En la parte de abajo van a tener el resultado. Si yo ejecuto eso, simplemente estoy declarando variables. Si yo lo ejecuto, yo le agregué ahí unas líneas de salida al código para ver que las variables vean que no tienen ningún valor. Eso es. En el segundo, como les decía, con constantes, que las constantes nunca van a cambiar. Si les estoy haciendo una asignación de valor, y si yo lo ejecuto, él me va a, eh, a definir esos valores, me va a mostrar los valores que yo le definí. Vean que el límite de crédito tiene 5,000, como está arriba, los días del año 366 y leyenda urbana falso, como está definido en la parte de arriba. Siempre, siempre, cuando yo declaro una variable, va a tener un valor nulo. Si ven acá, ven que yo estoy definiendo y aquí estoy haciendo un if que pregunta que si el valor de esta variable es nulo, me imprima la línea, que es esta que imprime aquí, le dice que counter es nulo. Siempre cuando definimos esto, si no le hacemos una asignación, su valor va a ser nulo. Referenciamos variables. En este caso, no estoy haciendo nada, simplemente vean que no hice nada, se ejecutó el código, perdón, el código, pero no hace nada. Simplemente acá en esta línea asigné a la variable A que definí acá el valor de 1. Y para mostrarles la parte que vimos antes sobre el alcance, ok, acá, vean que yo tengo acá varios errores. Si ustedes ven acá, yo estoy definiendo una variable A que es de tipo char con un valor de A, una B que es real con un valor de 15,678 y acá estoy mostrando la salida. Acá tengo un error, ¿por qué? Porque yo en el segundo bloque acá en este declare declaré A y C y ese no es ningún problema. Ahí no me daría ningún problema con lo que estoy haciendo, pero déjenme ver acá el error que me está dando. Dice error que empieza. Ok, déjenme ver qué fue lo que agarré mal. Ok. Ok, es que no he terminado. Sí, termina aquí. Si ven acá, en el primer caso, en la primera parte del blog, yo tengo el valor de A, que es A, de A minúscula, que es una A simplemente, y el valor de B, que es 15,678, que le asigné. Una vez que entré al declare, declaré una nueva variable A, que es de tipo integer y con un valor de 55, y una C, que es real. Acá las estoy imprimiendo. Vean que en A, en este caso, el valor es de 55. No es el de este A de arriba, sino el del segundo, que es de tipo integer. Y el valor de B, que definí arriba, sí lo tengo igual disponible acá, más el de C que definí. Y luego definí en un siguiente bloque un valor de tipo D, de tipo real para D, que en este caso, si yo le doy acá nuevamente,
Vean que tengo el valor de A, regreso nuevamente, no al integer que estaba dentro del segundo ciclo, sino al primero, que es A, a la A de tipo char, al B y el C. Y al final del ciclo, nuevamente, cuando ya salí de los subbloques, simplemente tengo disponibles A y B, a como los definí. Puedo asignar también valores utilizando un select. En este caso, yo estoy definiendo una variable, nombre, un apellido y edad, y que inicialmente no van a tener ningún valor, ya les voy a mostrar, y luego estoy haciendo un select con estos valores que son estáticos, que son Eddie, Molina, 54, y los estoy asignando a estas variables que definí. Y estoy utilizando esta from dual. El dual es una tabla virtual, por así llamarla, digamos, no es algo, no es en realidad la palabra, pero para que me entiendan, es algo que me permite manejar selects sobre estructuras que no existen. Entonces, si yo ejecuto esto acá, vean que el resultado inicialmente no tienen ningún valor, son nulas las variables, y luego del select tienen asignados los valores que el select les definió. Para eso se usa el select into, como les mencioné anteriormente. Y tenemos expresiones, algunas de las expresiones aquí básicas de las que hablamos antes, por ejemplo el concatenado y la evaluación de precedencia. Definí dos variables, inicio y final, que estoy concatenando acá. Vean que me las está poniendo juntas con esta sentencia de concatenado. Y el orden de precedencia. Acá me faltó, pero si luego quieren el código, yo lo voy a poner disponible, así los voy a corregir. Tenemos la parte del if. En este caso, tengo definidos A y B y estoy mostrando valor dependiendo de la condición. En este caso dice que el resultado dice que A es menor que B, porque A es 5 y B es 7. Si yo cambiara acá a 4, por ejemplo, y vuelvo a ejecutar, en este caso dice que A es mayor que B. Así funciona el if. Podemos utilizarlo también con el else. Que en este caso igual, A es menor o igual que B. Y se está yendo por el if. Y si fuera menor, vean que se iría por el else. Dice que A es mayor que B. En el caso del case, para que ustedes vean, en este caso estoy definiendo una variable grade y le estoy asignando un valor de B. Cuando se ejecuta, vean que lo que me está regresando es esta parte del B que dice que es muy bueno. De esta manera funciona. Si yo lo cambiara a D, por ejemplo, y vuelvo a ejecutar, estoy cambiando de muy bueno a regular. Eso que me está retornando la parte del if. Y ya para finalizar, una lista de dónde pueden encontrar recursos por ahí. Genial. Sobre PL.